Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de Noel Rivera, futbolista de Municipal Limeño, debido a que, como ya muchos lo sabrán, el fin de semana fue notificado que debía presentarse esta semana para el microciclo de entrenamiento de la selección previo a jugar contra la selección de Guatemala. Así que vamos a hablar un poco de él, quién es, qué tipo de jugador es y en qué momento de su carrera está llegando a la selección. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Como saben, siempre que hablamos de un jugador en concreto, a mí me gusta dar un perfil general para que tengamos exactitud de quién nos estamos refiriendo. Noel Antonio Rivera Santos, futbolista de 20 años, ojo, muy jovencito, extremo izquierdo, que milita en Municipal Limeño. Apenas tiene 2 torneos en la primera división, digamos de manera completa, siendo el Apertura 2024, donde tuvo ya su debut con muchos más minutos. Y pues este torneo Clausura 2025 completando su primera temporada en la primera división. Ha sido convocado a la segunda semana de microciclo del trabajo de la selección. Bien, Noel Rivera, que seguramente muchos lo conocen por alguna que otra jugada de highlight, muy impresionante, contra Club Deportivo FAS. Ya llegaremos a eso. Pero ahora que sabemos de quién es el protagonista del que vamos a hablar, creo que es necesario que veamos sus números, porque de alguna manera creo que las estadísticas por lo general nos dan un balance de lo que ha sido el torneo para un jugador. En el caso del Clausura 2025, Noel Rivera viene de disputar 17 partidos en los que, lastimosamente, no ha sido titular en ninguno y ha acumulado más de 400 minutos. Esto teniendo en cuenta también ya la liguilla, es decir, cuartos de final, semifinales y la final contra Alianza. Si solo vemos esto íntegramente, los datos no nos hablan realmente mucho de lo que es Noel Rivera. De hecho, incluso con los pocos minutos parece hasta dudoso el por qué llega a esta convocatoria. Pero me parece que para entender mejor a Noel Rivera, los números del Apertura 2024 son más claros. Porque, y esto ya llegaremos un poquito a profundidad en un momento, hay ciertas cosas que a Noel le han afectado para jugar mucho menos en este torneo. Pero la Apertura 2024 sí que nos dejó bastante claro que Noel podía ser importante en Municipal Limeño. ¿Por qué? Porque en ese torneo Limeño juega 22 partidos, de los cuales Noel tiene participación en 21 de ellos, siendo titular en 21. Recordemos que el torneo anterior se impuso la regla de juvenil y ahí Noel Rivera fue el titular indiscutible. De hecho, en todos los partidos que jugó, disputó los 90 minutos prácticamente, hecho que hizo que acumulara más de 1800 minutos a lo largo de todo el torneo. Marcó 2 goles, dejó 2 asistencias y para mí, la cifra que quizás más explica lo que es Noel Rivera, provocó 4 penales. Los 4 se marcaron, pero eso ya no involucra a Noel. El tema es que provocó 4 penales. ¿Qué significa esto? Que cuando llega al área es un jugador muy difícil de marcar y que por lo general se le comete falta y él termina ayudando a su equipo generando penales. Así que si lo vemos de esa manera y teniendo en cuenta que se anotaron los 4 penales en los que él generó las faltas o que les generaron las faltas, Noel Rivera aportó directamente a 4 goles e indirectamente a 4, es decir, 8 intervenciones a gol si lo queremos ver de esta manera. Creo que esto explica un poquito mejor, ¿no? Un extremo que tiene capacidad para hacer cifras, que durante el torneo anterior fue bastante importante. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades del jugador? Porque numéricamente nos podemos hacer una idea del impacto que tiene, pero no necesariamente de cuál es la forma de jugar de Noel Rivera. Lo primero que hay que decir es que es un futbolista que da amplitud al campo para posteriormente encarar. ¿Con esto qué me refiero a dar amplitud? Bueno, siendo un extremo, a él le toca que estar en su banda izquierda, que es en la que naturalmente juega y donde yo creo que se siente mejor, haciendo muy grande la cancha, ¿sí? Prácticamente jugando muy cerca de la línea de cal, donde recibe haciendo ancho el campo para que el rival también tenga que estirarse y a partir de ahí encarar. En cuanto puede sobrepasar a un rival, encuentra mucho más espacio y a partir de eso va generando desequilibrio. Pero es un desequilibrio en el que también se apoya
su aceleración de punta. ¿A qué me refiero? Que tiene un cambio de ritmo brutal. Para aquellos que ya lo vieron, no es solo que es muy veloz, sino que en cuanto arranca, la velocidad que toma es impresionante. Ese cambio de ritmo para pasar de 0 a 100 prácticamente en unos pocos segundos y plantarse en el último tercio de la cancha con muchísima peligrosidad. Y es que ser amplio y ser veloz ya te genera el poder ganar línea de fondo, el poder ser muy profundo la mayoría de ocasiones, pero a eso le agregas el 1 contra 1 condicionante para el rival. El torneo anterior, a mí Noel Rivera me parecía que era uno de los futbolistas con mejor 1 contra 1, con mejor duelo individual contra los defensas. ¿Qué quiere decir esto? Que encaraba, que se medía, sí, y que difícilmente le quitabas la pelota, que encontraba el recurso para poder finalizar la jugada y a partir de ello plantaba a Limeño a generar ocasiones de peligro. Y es que creo que ese es el concepto que mejor podría resumir al bueno de Noel Rivera, el tema de ser un generador de ocasiones, como lo vieron en las repeticiones que les pudimos colocar. Son imágenes de Canal 4. En el primer partido en el que él debuta en primera división le marca gol a Alianza, solo que quizás esa es una faceta que a mí me parece que ha explotado menos, que es el tema del gol, pero contra FAS, y ese es el highlight al que me refería, recibe una pelota de Marvin Ramos, encara a Brian Tamacas, que encima Tamacas no le aprieta y eso le deja la posibilidad de tener más tiempo para pensar, lo va llevando y luego encuentra el hueco para finalizar la jugada. Es un tipo que genera ocasiones de manera impresionante a partir de tener ese descaro, a partir de tener ese 1 contra 1 y que va encontrando, insisto, las formas de ser muy profundo. Y yo incluso creo que en el Apertura 2024, para mí las cifras de 2 asistencias son muy bajas. Yo lo decía al finalizar el torneo, que si hubiese tenido tal vez un delantero mejor en el remate, seguramente Noel acaba ese torneo con 4 o 6 asistencias, porque era impresionante lo de su primer torneo. Es que encima para mí era el mejor generador de ocasiones de Municipal Limeño, y todos a su alrededor se beneficiaban de ello. Entonces, si es tan buen jugador y si en el Apertura 2024 demostró tantas cosas positivas, ¿qué pasó en el Clausura 2025? Porque hay algo que no podemos ignorar, y es que como lo vimos en las estadísticas, en este último torneo que recién termina, no dejó los mismos números que había tenido en el Apertura 2024. Y no creo realmente que esto se refiera solo a que bajó el rendimiento, que oye, para un chico de 20 años es lo más normal del mundo que no pueda mantener ese nivel, sobre todo teniendo en cuenta que apenas es su segundo torneo en la primera división. Pero me parece que hay diversas cosas que toman más importancia que el nivel íntegro per se. Uno, afectado por la regla del juvenil. A partir de este año 2025, para poder cumplir con el tema de tener 20 años o menos, el año de nacimiento mínimo tenía que ser 2005. Así que, aunque hoy día Noel Rivera sigue teniendo 20 años, pero es nacido en 2004, por lo tanto ya no puede cumplir con la regla del juvenil. Lo que le ha dado ventaja a Jefferson Martínez, que ha sido otro de los juveniles que ha explotado en este torneo para Municipal Limeño, y básicamente eso le hizo perder la titularidad, porque al fin y al cabo alguien tenía que ser el sacrificado con la intención de poder colocar un nuevo juvenil en el equipo, y José Romero consideró que el extremo izquierdo era el que más sentido le hacía, por el nivel de Jefferson Martínez y probablemente porque otros jugadores no le terminaban de llenar del todo como sí lo hacía Jefferson. Entonces Noel Rivera fue el damnificado en ese sentido en el 11 titular, y esto le hizo perder bastante minutaje en el equipo. De hecho, si se fijan, pasó de 21 titularidades a 0 en el Clausura, lo cual yo creo que es representativo, pero en parte inicia por esto. Hay un elemento más que indica José Romero, que es que Noel Rivera pudo entrar en la rotación con mejor impacto en la segunda vuelta, debido a que en la primera él había, aparentemente, según lo que dijo el entrenador, había tenido opciones para salir del equipo y parece que estaban bien encaminadas. Al no poder generarse, entiendo que esto afectó al futbolista y le costó entrar en dinámica nuevamente. De hecho, yo lo comentaba mucho por Twitter, que a mí me pareció un error que el profe José Romero básicamente le había quitado o no le había dado muchos minutos a Noel Rivera en el inicio del torneo. Y el gran reflejo es que haber terminado con 400 minutos
todo el torneo Clausura 2025 me parece una cifra exageradamente poca. Así que por ahí va la segunda razón. Esto hizo que, aunque Noel Rivera es un gran jugador, pero no entraba con el mismo impacto, ya a partir de la segunda vuelta sí, se volvió un recurso de energía y desequilibrio para las segundas partes. Que esto me parece muy importante también. Al no poder tener más hueco en el equipo, debido a este tema de la regla del juvenil, y aceptémoslo, a que Jefferson Martínez lo estaba haciendo bien, entonces no había argumentos como para quitar al chico. Esto hizo que Noel Rivera se volviese un elemento que desde el banquillo influía, porque la segunda vuelta sí se ve mucho mejor. Quizás no le da tantos minutos, o poco a poco, gradualmente le va dando más minutos. Pero es verdad que se nota un Noel Rivera mejor, con un poquito más de confianza. No le volvimos a ver el nivel de la Apertura 2024, ese es mi pensar, que la Apertura fue bastante mejor en cuanto a nivel, pero sí que las sensaciones mejoraron un poquito. Tanto así que en las semifinales contra FAS hace un buen desempeño en el juego de ida, e incluso en la final, aunque tal vez no está tan acertado a la hora de terminar ciertos regates, pero para mí sí es un elemento que cuanto menos revolucionó en energía al equipo. Teniendo en cuenta todas las valoraciones que hemos hecho, creo que hay que generar conclusiones. ¿Por qué es convocado ahora? Y esto lo coloco, a ver, para cada quien lo responde evidentemente, pero esto lo coloco porque quizás el momento era el Apertura 2024. Claro, aquí entran dos cosas en juego. Pienso, primero, el hecho de que en el Apertura estaba un entrenador totalmente distinto, esto por una parte, es decir, el Bolillo no tenía un antecedente de convocatoria para Noel Rivera. Y dos, como despierta muy tarde en el torneo y se vuelve importante muy tarde en el torneo, evidentemente Bolillo no logra detectar sus cualidades hasta el último tramo del campeonato, que creo yo que es lo que le ha convencido, o por lo menos a mí me parece que ya al haber certificado toda la convocatoria del microciclo, incluso la convocatoria para jugar contra Guatemala, esta convocatoria sí es íntegramente toda del Bolillo Gómez, de haber visto condiciones en un futbolista que le gustaron y vente para acá, vas a entrenar con nosotros. ¿Se puede ganar un lugar en la selección para jugar contra Guatemala? No lo veo imposible, pero lo veo ciertamente difícil. No por condiciones, ni por talento, que está claro que las tiene. Ni siquiera creo que sea por el hecho de los pocos minutos que ha tenido en el Clausura. A mí más bien me parece que es muy difícil que gane un lugar para poder jugar contra Guatemala, porque a mí me parece que Noel Rivera está haciendo uno de esos proyectos que el Bolillo está convocando ahora para ambientarlo a selección, y que en el futuro, seguramente a medio o largo plazo, ya tenerlo más que insertado de manera orgánica en la idea de la selección, y que le pueda sacar un mayor rendimiento, sacarle un mayor jugo al futbolista. Puede ir, claro que puede ir, no estoy diciendo que no tenga ninguna oportunidad, pero sí creo que es difícil, que ahora mismo es más una prueba, es más ambientarlo, es más medirlo, y quizás posteriormente darle oportunidades. Si va convocado contra Guatemala, en buena hora, y esperemos que haga lo mejor, evidentemente. Y quiero finalizar con esto. ¿Cuál es el techo de Noel Rivera? Desde el torneo pasado, con la activación de la regla del juvenil, o la vuelta de la regla del juvenil, hemos visto muchos extremos izquierdos realmente que han destacado. Ricardo Villatoro, Jefferson Martínez, que lo decíamos antes, lo de Nelson Díaz, Steven Guerra. Y aunque es verdad que Noel tiene ciertas similitudes, sobre todo con Nelson y Ricardo, quizás es, de todos los que mencioné, el futbolista más directo, que menos pases necesita para asociarse, menos combinación necesita, sino que desde la jugada individual él puede ser un elemento condicionante. Yo creo que tiene todas las condiciones para ser un top 3 de extremos en nuestra liga. De hecho, me recuerda, no es exactamente el mismo tipo de jugador, pero me recuerda mucho a Juan Carlos Portillo. Y quizás incluso en clave alianza pienso que podría ser un relevo a medio plazo para Juan Carlos, porque tiene una capacidad productora impresionante, quizás más asistidora que goleadora, pero es un chico que claramente tiene condiciones, que me parece que si sigue creciendo así como lo hemos visto apenas su primera temporada, dentro de 2-3 años podría ser perfectamente top 5, top 3 de extremos de nuestra liga. Ojalá que el futuro y le dé un panorama incluso mucho más alto, porque yo sí creo que tiene condiciones.
Este es el análisis de Noel Rivera y su convocatoria a la selección nacional. Si ustedes quieren aportar algo más, pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.